Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Ya no te pregunto, mi corazón precioso, cómo estás, porque yo sé que estás muy bien. Ya no te digo que no hagas esto ni lo otro, porque tú ya sabes muy bien lo que debes y lo que no debes de hacer. Cada uno de nosotros ya tiene su chispa divina y todos somos conciencia pura, ¿verdad? Creo que todos lo sabemos. Pero necesitamos estar unidos, necesitamos unificarnos, necesitamos darnos cuenta que todas las conciencias de todos nuestros hermanos de todo el planeta Tierra es una sola conciencia de luz que tenemos que unificarla con nuestra chispa divina para lograr la monada, mis sabores. Hoy día, mis corazones preciosos, es necesario, y lo he estudiado y he tomado la reflexión, de que muchos nos han hablado muy mal de Judas Iscariote, ¿verdad? Nos dijeron que era un hombre que se vendió por 30 monedas de plata. Esa es la cantidad exacta por la que te dijeron que Judas Iscariote vendió a nuestro amado Maestro Jesucristo. Sí, 30 monedas, el precio de un esclavo en el mercado romano. La suma más infame en la historia de la humanidad. Durante más de 2000 años, mis amores preciosos, todo el mundo ha vivido pensando que todo eso es cierto. Y creíamos, estaba representado la traición definitiva, el beso en el huerto, la soga en el árbol, el hombre que se convirtió en sinónimo de todo lo despreciable en el ser humano. Pero hay algo que nunca te contaron. En 1978, sí, hace poco, en 1978, un campesino egipcio encontró una cueva en las colinas de Minya. Dentro de ella había una caja de piedra caliza y dentro de esa caja, envuelto en lino deteriorado, descansaba un manuscrito de papiro que llevaba enterrado más de 17,000 años. Un manuscrito que la iglesia primitiva intentó destruir. Un texto que Irineo de Lyon, uno de los padres fundadores del cristianismo, calificó como la herejía más peligrosa jamás escrita, mi corazón. Un evangelio que revela una conversación secreta entre Judas y Jesús, y que ningún otro discípulo escuchó. Y lo que dice ese manuscrito cambia absolutamente todo, mi corazón. Porque según este texto prohibido, Judas no fue un traidor. Fue el único discípulo que realmente entendió quién era Jesús y que había venido a hacer a este mundo. No vendió a su maestro, cumplió la única orden que Jesús no podía darle a nadie más. Pues en las próximas horas que avancemos con este evangelio, vas a escuchar lo que verdaderamente es este evangelio. Y dice, tú vas a conocer la cosmología secreta que Jesús reveló únicamente a Judas. Vas a entender por qué la iglesia consideró que este conocimiento era tan peligroso que lo condenó al fuego. Y vas a descubrir lo que sucedió realmente en el huerto de Getsemaní. Aquella noche, según la única versión que los vendedores de la historia no pudieron controlar. No te pido yo, mi corazón, que creas nada de lo que tú vas a escuchar. Solo te pido que escuches y que al final decidas por ti mismo quién traicionó a quién. Empecemos, mis amores. Vamos a empezar en el capítulo 1. El hombre que desenterró la herejía.
El hombre que encontró todo eso se llama Teodoro Valcárcel. Y durante 23 años sirvió como sacerdote jesuita en el Vaticano. Tuvo acceso a lugares que la mayoría de los católicos no saben que existen. Él leía documentos que llevaba siglos bajo llave y vi cosas que me costaron todo lo que había construido en su vida. En 1988 fui excomulgado. Mi crimen fue publicar un artículo académico de 32 páginas en una revista de estudios bíblicos que circularon limitadamente. El título era simplemente Judas Iscariote. Una revisión necesaria en él sugería, basándome en evidencias textual y análisis histórico, que el discípulo más odiado del cristianismo merecía ser reconsiderado, no canonizado, como luego los periódicos sensacionalistas afirmaron, solo reconsiderado. 3 semanas después de la publicación, recibí una carta del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Me daban 48 horas exactamente y estrictas para retractarme públicamente. No lo hice. Y así terminó mi vida como la conocía. Ahora vivo en una pequeña casa en las afueras de Toledo, España. Mis vecinos creen que soy un profesor jubilado con demasiados libros y pocas visitas. No están del todo equivocados. Paso mis días, dice él, entre manuscritos y traducciones y fantasmas. Los fantasmas de todas las preguntas que me atreví a hacer y todas las respuestas que encontré demasiado tarde. Pero hay un fantasma que me persigue más que ningún otro. Un texto que descubrí durante mis años en los archivos vaticanos. Un evangelio que cambió mi comprensión del cristianismo, del sacrificio y de lo que significa verdaderamente amar a alguien. El evangelio de Judas. Y esta es la historia. De nuevo, como ese texto llegó hasta nosotros, contra toda la probabilidad, contra todo intento de destruirlo. Cada 2000 años de silencio impuesto, la historia comienza en las colinas de Egipto, en la región llamada El Miña, aproximadamente a 200 kilómetros del sur del Cairo. Es una zona árida, polvorienta, donde el desierto se encuentra con los últimos vestigios de la tierra cultivable, junto al Nilo. Durante siglos, los campesinos de la región han sabido que las cuevas de piedra caliza que salpican las colinas, a veces continentes, tesoros, no oro ni joyas, sino algo que para ciertos compradores resulta igual de valioso: papiros antiguos. En algún momento entre 1978 y 1980, un campesino cuyo nombre se ha perdido en la historia encontró una de esas cuevas. Dentro había un esqueleto humano, probablemente de algún monje gnóstico enterrado con sus posesiones más preciadas hace más de 17,000 años. Junto al esqueleto había una caja de piedra caliza y dentro de la caja, envueltos en lino que se deshacía al tacto, había varios códices de papiro. El campesino no sabía leer, no tenía idea de lo que había encontrado, pero sabía que los extranjeros pagaban muy bien por esos papeles viejos. Así que tomó los códices y los llevó a un intermediario en el Cairo. Lo que consiguió fue una odisea de 17 años que casi destruyó el manuscrito para siempre. El intermediario vendió los códices a un comerciante de antigüedades llamado Ham Asabil. Ham reconoció que tenía algo importante, pero no sabía exactamente qué. Intentó venderlos, estos manuscritos, a varios museos y coleccionistas europeos, pero el precio que pedía era demasiado alto y nadie
podía autenticar los textos sin un examen apropiado. Los negociadores fracasaron una y otra vez. Mientras tanto, los códices permanecían en condiciones deplorables, mis amores. Han los guardaba en una caja de cartón, en un apartamento del Cairo. El calor, la humedad, los insectos, todo consideraba contra la supervivencia del papiro antiguo, y en 1983 los manuscritos viajaron a Ginebra, donde fueron examinados por varios expertos y potenciales compradores. Entre todos ellos había una mujer que cambiaría el destino del Evangelio de Judá para siempre. Se llamaba Frida Nussberger Chacos y era una de las anticuarias de arte antiguo más respaldadas de Suiza. Frida tenía entonces 52 años. Había dedicado su vida a rastrear y preservar artefactos del mundo antiguo. Tenía un ojo entrenado para distinguir lo auténtico de lo falso. Y algo más, una intuición casi mística para reconocer cuando estaba frente a algo verdaderamente importante. Y cuando vio los códices de Han, Hábil supo inmediatamente que eran genuinos. Y cuando alcanzó a leer algunas palabras en copto, el antiguo idioma de los cristianos egipcios, sintió lo que ella misma describía después como un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Pero el precio era imposible. Hanad pedía $3 millones. Frida no podía pagar esa cantidad y ninguno de los coleccionistas o instituciones. Ella conocía que no estaba dispuesta a invertir tanto dinero en manuscritos no autenticados de procedencia dudosa. Los códices regresaron durante los siguientes 17 años y pasaron de mano en mano. Fueron llevados a Estados Unidos, donde un comerciante de antigüedades griego intentó venderlos sin éxito. Fueron guardados en una caja de seguridad en un banco de Long Island, Nueva York, donde las condiciones de temperatura y la humedad eran completamente inadecuadas. En algún momento alguien tuvo la desastrosa idea de congelar los manuscritos para preservarlos, sin saber que el proceso de congelación y descongelación destruye las fibras de papiro. Cuando los códices finalmente emergieron del olvido finales de los años 90, estaban en ruinas. Páginas enteras se habían convertido en fragmentos del tamaño del confeti. La tinta se había desvanecido en secciones críticas. Expertos que lo examinaron calcularon que se había perdido aproximadamente un 40% del texto original. Pero Frida Humberger Chacos nunca había olvidado lo que vio en Ginebra en 1983. Y durante todos esos años había seguido rastro de los manuscritos. Había hecho preguntas, había esperado en el año 2000. Cuando los códices aparecieron de nuevo en el mercado, Frida tenía 69 años. Su galería de arte estaba establecida, pero no era enormemente próspera. No tenía los recursos para una adquisición de esa magnitud. Hizo algo que su familia y sus colegas consideraron una locura. Hipotecó su galería. Vendió parte de su colección personal. Reunió cada centavo que pudo conseguir y pagó $300,000 por un monto de fragmentos que los expertos más respetados consideraban irrecuperables. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, Frida respondió con una frase que me persigue hasta hoy, dice él. Hay cosas que no puedes dejar morir. 2 veces, no sé exactamente a qué se refería Frida, nunca explicó completamente esas palabras, pero ahora sí recién dice él, creo entenderlas. Ese manuscrito ya había muerto una vez, cuando la iglesia primitiva lo condenó a la destrucción hace casi 2000 años. Cuando sobrevivió por algún milagro inexplicable, enterrado en una cueva egipcia, esperando, y ahora estaba muriendo de nuevo, desintegrándose fragmento a fragmento en manos de personas que no comprenden ni comprenderán su valor.
Frida no podía permitir que eso sucediera. Los años siguientes fueron un proceso agotador de restauración y traducción. Frida contactó a la National Geographic Society, que acordó financiar el trabajo a cambio de los derechos de publicación. Un equipo internacional de expertos en papirología, estudios coptos y cristianismo antiguo se reunió para ensamblar el rompecabezas. Imagina intentar construir un libro que había sido pasado por la trituradora de ahora. Imagina que este libro está escrito en un idioma que solo unos pocos cientos de personas en el mundo pueden leer con fluidez y que cada fragmento es tan frágil que puede deshacerse solo con el tacto. Eso era lo que enfrentaban los restauradores. Trabajaron durante 5 años, mis amores. Utilizaron fotografía infrarroja para revelar tinta desvanecida. Emplearon el software de reconocimiento de patrones para emparejar fragmentos. Consultaron cada manuscrito capto conocido para verificar gramática y vocabulario. Y lentamente, palabra por palabra, el Evangelio de Judas comenzó a revelarse. Pues recuerdo exactamente, dice, dónde estaban, dónde leí la primera traducción completa, era en abril del 2006. Yo llevaba 8 años excomulgado, viviendo en Toledo, tratando de reconstruir algún sentido de propósito después de que la iglesia me había despojado de todo lo que él conocía. Un antiguo colega, un académico que había mantenido contacto con él, a pesar del riesgo a eso que para él representaba, para su propia carrera, me envió un sobre Manila, dice, sin remitente. Dentro había una fotocopia de la traducción preliminar que National Geographic había distribuido a un grupo selecto de expertos antes de la publicación oficial. Leí el texto de una sentada y cuando terminé me quedé inmóvil durante lo que debieron ser horas, mirando por la ventana sin ver nada. Todo lo que había sospechado, todo lo que había sugerido en aquel artículo que me costó mi vocación, todo estaba ahí, en blanco y negro, en un manuscrito de 17 años de antigüedad. Judas no fue el traidor, fue el elegido. Y lo que Jesús le reveló en secreto aquella noche antes de su arresto cambia fundamentalmente nuestra comprensión. ¿Quién fue Cristo que vino a hacer a este mundo? ¿Y por qué tuvo que morir? Pero antes de contarte lo que dice el Evangelio, necesitas entender algo crucial. Esto no es un texto aislado, mi corazón. No es una fantasía inventada por algún hereje solitario. Es parte de una tradición completa, una forma de entender el cristianismo que existió durante los primeros siglos de nuestra era y que fue sistemáticamente erradicada por la Iglesia, que eventualmente se convirtió en ortodoxa. Los gnósticos, esas palabras vienen del griego gnosis, que significa conocimiento, pero no cualquier conocimiento. No el conocimiento que se aprende en los libros o se recibe en los manuscritos. El gnosis es conocimiento directo, experimental, transformador. Es el momento en el que dejas de creer algo porque te lo dijeron y comienzas a saberlo porque lo has experimentado en lo más profundo de tu ser. Los gnósticos creían que este conocimiento era la clave de la salvación. No la fe ciega, no los rituales, no la obediencia a una institución. Solo la gnosis, el despertar interior, podía liberar el alma de su prisión. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, mi corazón. Porque para entender el Evangelio de Judas, primero tienes que entender la pregunta más perturbadora que los gnósticos se atrevieron a hacer. Una pregunta que la Iglesia consideró tan peligrosa que mató a personas por hacerla. La pregunta era simple.
Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué el mundo está lleno de sufrimiento? Los gnósticos temían mucho esa respuesta. Una respuesta radical, una respuesta que cuando la escuches entenderás por qué la Iglesia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para silenciarla, mi corazón. Y esa respuesta comienza con una revelación que Jesús le hizo únicamente a Judas en una conversación privada que los otros 11 discípulos nunca escucharon. Una conversación que está a punto de cambiar todo lo que tú crees saber sobre la noche más famosa de la historia. Vamos a ingresar al capítulo 2. La conversación que nunca te contaron los evangelios canónicos, los 4 textos que conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan una versión específica. En la última cena, Jesús reúne a sus 12 discípulos. Comparten pan y vino. Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. Los discípulos se miran entre sí unos a otros horrorizados, preguntándose ¿quién será capaz de tal infamia? Judas sale en la oscuridad y el resto es historia. Sí, la que te han contado a ti. Es una narrativa limpia, clara. El bien contra el mal. El maestro amoroso y armonioso, el discípulo corrupto, el cordero de Dios y el lobo con piel de oveja. Pero el evangelio de Judas cuenta algo completamente diferente. El texto comienza con una escena que no aparece en ningún evangelio canónico. Jesús encuentra a sus discípulos reunidos, sentados en actitud piadosa, pronunciando una oración de acción de gracia sobre el pan. Es una escena de devoción religiosa, exactamente lo que esperarías de los seguidores del Mesías. Y entonces Jesús hace algo desconcertante, mi corazón. Se ríe, no una risa amable, no una risa condescendiente. El texto usa una palabra que implica una risa profunda, casi burlona. Los discípulos se quedan atónitos, le preguntan por qué se ríe de su piedad o de su devoción o de su gratitud. Y la respuesta de Jesús es devastadora. No me río de ustedes, me río porque creen lo que hace complace a su Dios. Los discípulos no entienden. Por supuesto que complace a Dios. ¿Está siguiendo los rituales? ¿Están siendo devotos? ¿Están haciendo exactamente lo que se supone que se deben hacer? Entonces Jesús los mira con algo que el texto describe como tristeza mezclada con compasión. Su Dios les dice, no, mi Padre es su Dios. Esta distinción es el corazón del gnosticismo y es la razón por la que la Iglesia persiguió a los gnósticos con tanta ferocidad y crueldad. Durante siglos, los gnósticos creían que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios que creó el mundo material, el Dios de Abraham e Isaac y Jacob, no era el Dios verdadero. Era un ser inferior, un demiurgo, palabra griega que significa artesano o creador. Este demiurgo había creado el mundo físico, sí, pero lo había hecho por ignorancia, por arrogancia, o algunas versiones del mito del accidente. El mundo material, según los gnósticos, no es un regalo divino, es una prisión. Y nuestras almas que provienen del reino de luz verdadero están atrapadas en un cuerpo de carne, en un universo de materia, gobernado por un Dios que se cree todopoderoso, pero que en realidad es solo un carcelero cósmico, mis amores. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que están adorando a su Dios, no al verdadero Padre, les está revelando que toda su práctica religiosa, todos sus rituales, todas sus oraciones, están dirigiéndolas a seres equivocados. Al ser equivocado. Están alimentando a su carcelero,
y llamándolo Salvador. ¿Puedes imaginar cómo reaccionaron los discípulos? El texto describe que se enfurecieron. Comenzaron a blasfemar contra Jesús. En sus corazones la frase es significativa. En sus corazones no se atrevieron a decirlo en voz alta, pero por dentro estaban llenos de rabia y confusión. Jesús es entonces cuando los desafía. Les dice que si alguno de ellos no es lo suficientemente fuerte, que se ponga de pie frente a él y demuestre que tiene el espíritu perfecto dentro. Todos dijeron que eran fuertes, pero cuando intentaron ponerse de pie frente a él, ninguno pudo sostener su mirada, excepto uno, Judas Iscariote. El texto describe que Judas se puso de pie, pero no pudo mirar a Jesús a los ojos, tuvo que apartar la mirada, pues sin embargo habló. Y lo que dijo demuestra de que todos los discípulos, él era el único que había comenzado a comprender. Sé quién eres y de dónde vienes, dijo Judas. Vienes del reino inmortal de Barbó, y no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió Barbelo. Ese nombre probablemente no significa nada para ti. No aparece en ningún texto canónico. No se menciona en ninguna iglesia. Ha sido borrado tan completamente de la memoria cristiana que incluso la mayoría de los teólogos lo desconocen. Pero para los gnósticos, Barbelo era todo. Barbelo es el primer pensamiento del Dios verdadero, la primera emanación de lo divino. En algunas tradiciones gnósticas, Barbelo es femenina, la madre celestial, el aspecto receptivo de la divinidad absoluta. En otras es andrógina, conteniendo tanto lo masculino como lo femenino en perfecta unión. En todas las versiones, Barbelo representa el reino de luz pura, incontaminada por la materia, anterior a la creación del mundo físico. Cuando Judas dice que Jesús viene del reino inmortal de Barbelo, está reconociendo algo que los otros 11 discípulos no pueden ver. Está diciendo, sé que no eres de aquí, sé que vienes de más allá de este mundo, de más allá del Dios que creó este mundo. Sé quién eres realmente. Y la respuesta de Jesús es extraordinaria. Apártate de los otros. Te diré todos los misterios del reino, no para que vayas allí, sino para que sufras mucho. Lee estas últimas frases de nuevo. No para que vayas allí, sino para que sufras mucho. Jesús no le está prometiendo a Judas una recompensa, ¿verdad? Entiéndelo bien esto, por favor. Es necesario que lo comprendas y que te des cuenta bien. No le está ofreciendo un privilegio en el cielo. Está advirtiéndole el conocimiento de lo que va a recibir le traerá dolor, un dolor inmenso, un sufrimiento que los otros discípulos nunca conocerán, precisamente porque permanecerán en su ignorancia confortable, porque alguien más te reemplazará, para que los 12 discípulos puedan estar completos de nuevo con su Dios. Alguien más te reemplazará. Jesús está diciendo que Judas será expulsado del círculo de los 12, que otro tomará su lugar, que será borrado de la historia, de los discípulos legítimos, y todo eso sucederá precisamente porque Judas es diferente, porque Judas entiende, porque Judas es capaz de recibir verdades que destruirán a los demás. ¿Comienzas a ver el patrón? Judas no es el villano de esta historia, es el único que tiene los ojos abiertos, y su castigo por ver la verdad será el odio eterno de todos los que prefieren permanecer ciegos. Es necesario que te des cuenta que el texto va a continuar con una serie de enseñanzas privadas. Jesús lleva a Judas a otra parte, lejos de los otros discípulos, y comienza a revelarle la estructura real del
Le explica que existe un reino infinito e indescriptible donde habita el gran espíritu invisible de Dios verdadero, que ningún ojo puede ver, ni ninguna mente puede comprender. De este reino emanaron los eones, seres de luz pura que existen en perfecta armonía. Pero algo salió mal. En algún punto de esta emanación divina surgió un ser llamado Saklas, que significa tonto en arameo. También se le conoce como Yaldabaoth, un nombre que posiblemente signifique hijo del caos. Este ser, producto de un error cósmico, de una caída, de una ruptura, en la perfección divina, miró a su alrededor y no vio el reino de luz del que había surgido, solo vio vicio y en su ignorancia declaró: yo soy Dios y no hay otro Dios además de mí. ¿Te suena familiar esa declaración? ¿Verdad que sí? Es casi palabra por palabra de lo que dice Yahvé en el Antiguo Testamento. Para los gnósticos esto no era una conciencia, era una evidencia. Saklas, el tonto, el Dios ignorante, creó el mundo material. Creó los planetas, las estrellas, la tierra, creó a todos los seres humanos, pero no pudo darles verdadera vida. El alma, la chispa divina que habita en cada ser humano, eso no vino de Saklas, vino del reino de luz, del barbelo, del Dios verdadero. Por eso sentimos que no pertenecemos aquí. Por eso hay algo que nosotros que anhelamos, un hogar que no podemos nombrar. Por eso la vida en este mundo siempre parece incompleta, insatisfactoria, como una copia descolorida de algo que apenas recordamos. Somos fragmentos de luz divina atrapados en prisiones de carne, en un mundo creado por un Dios que no sabe que hay algo más grande que Él. Y Jesús, según el Evangelio de Judas, vino precisamente para revelar este secreto, para despertar a las almas dormidas, para mostrarles el camino de regreso al reino del que nunca debieron haber salido. Pero aquí hay un problema. Nuestro amado Jesús está atrapado en un cuerpo humano. Su espíritu divino, su conexión con Barbelo y el Dios verdadero, está limitado por la carne que Saklas le impuso para completar su misión, para abrir definitivamente el camino de regreso a la luz. Necesitas liberarte de este cuerpo, necesitas morir. Pero no puede hacerlo él mismo. El suicidio no liberaría su espíritu de la manera correcta. Necesita que alguien lo entregue, alguien que entienda lo que está haciendo. ¿Y por qué alguien que esté dispuesto a cargar con el odio del mundo entero para que la misión se cumpla? Y todos sus discípulos, solo hay uno capaz de entenderlo. Esto solo es uno con la fuerza espiritual para soportar lo que viene. Solo uno está dispuesto a convertirse en el villano más odiado de la historia para que su maestro pueda completar la obra más importante jamás emprendida. El texto lo dice con una claridad devastadora. Jesús mira a Judas y pronuncia las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me viste. No lo traicionarás, lo sacrificarás. Hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Una traición es un acto de egoísmo, de codicia, de debilidad moral. Un sacrificio es un acto de entrega, de servicio, de amor, llevado a la expresión más extrema. Judas no vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Judas liberó a Jesús de la prisión de carne que lo mantenía atado a este mundo inferior. Las 30 monedas, si es que existieron, fueron solo la cobertura, la excusa que permitiría que el acto pareciera una traición ante los ojos del mundo, porque el mundo no estaba listo
para la verdad. El mundo necesitaba un villano y Judas aceptó ser ese villano por amor, por comprensión, por ser el único discípulo que realmente vio a Jesús por lo que era. Cuando leí estas líneas por primera vez en aquella fotocopia arrugada que mi colega me envió hace años, algo entró en mí, se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Toda mi vida había luchado con la historia de Judas, incluso cuando era sacerdote, incluso cuando predicaba desde el púlpito. Algo en mí se resistía a esa narrativa oficial, porque nunca tuvo sentido. Si Jesús era omnisciente, como afirma la doctrina, sabía que Judas lo traicionaría. Si sabía que lo traicionaría, ¿por qué lo eligió como discípulo? Si lo eligió sabiendo lo que haría, ¿no lo estaba predestinando a la condena eterna? ¿Qué clase de Dios amoroso crea a un ser solo para que se convierta en el instrumento de muerte y luego lo castiga eternamente para cumplir ese papel? La lógica nunca funcionó, pero el Evangelio de Judas lo hace funcionar perfectamente. Jesús eligió a Judas precisamente porque tenía la capacidad de comprender verdades que los otros no podían soportar, porque era lo suficientemente fuerte para hacer lo que debía ser y lo suficientemente humilde para aceptar que el mundo nunca lo entendería. Judas no fue el peor de los discípulos, fue el mejor. Y su recompensa por ser el mejor fue convertirse en sinónimo de todo lo despreciable durante 2000 años. Si eso no es un sacrificio, no sé lo que es, pero el Evangelio de Judas contiene más de esta inversión de la narrativa tradicional. Contiene una cosmología completa, un mapa del universo espiritual, una guía para el alma que encuentre su camino de regreso a casa. Y precisamente esta cosmología, la que la Iglesia encontró tan amenazante. Porque si el Evangelio de Judas tiene razón, entonces todo el edificio del cristianismo ortodoxo está construido sobre una mentira. Y esa es exactamente la posibilidad que vamos a explorar en los próximos capítulos. Cuando Jesús llevó a Judas aparte y comenzó a revelarle la estructura del cosmos, le mostró algo que ningún ser humano había visto antes. Le mostró el origen de todo. Le mostró cómo el universo que reconocemos es solo una sombra distorsionada de una realidad infinitamente más vasta. Le mostró quiénes son realmente los seres que gobiernan nuestro mundo y qué quieren de nosotros. Y le mostró el camino de escape, el 13º, un reino más alto de los 12 dominios de los arcontes. Un lugar donde el alma liberada puede finalmente descansar. Para llegar allí tiene un precio que Judas estaba a punto de pagar. Capítulo 3, el Dios equivocado. Hay una pregunta que todo ser humano pensante se ha hecho en algún momento de su vida. Una pregunta tan fundamental que la mayoría de las religiones existen específicamente para responder, y sin embargo ninguna respuesta ha sido completamente satisfactoria, mis amores. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permiten el sufrimiento? Si Dios nos ama, ¿por qué el mundo está lleno de dolor, enfermedades, injusticias, muerte? Las religiones ortodoxas han ofrecido varias respuestas a lo largo de siglos: el libre albedrío, el misterio divino, la prueba de fe, el pecado original. Todos intentan reconciliar la existencia de un Dios omnipresente, omnipotente y benévolo con la realidad viviente de un mundo que frecuentemente parece cruel y sin sentido. Los gnósticos tenían una respuesta diferente, una respuesta tan radical que fue considerada la herejía más peligrosa de los primeros siglos del cristianismo. Su respuesta era simple: el Dios que creó el mundo
no es bueno, no es el Dios verdadero, es el impostor. Para entender el Evangelio de Judas, necesitas comprender una cosmología gnóstica en su totalidad, no porque te pida que creas en ella, sino porque es el marco dentro del cual el texto tiene sentido. Es el mapa que explica por qué Jesús se ríe de sus discípulos, por qué solo Judas puede comprenderlo, por qué la crucifixión no fue una tragedia, sino una liberación, según el Evangelio de Judas. Y los textos gnósticos relacionados, la realidad tiene una estructura específica de la Iglesia ortodoxa. Nunca quiso que conocieras en el principio, antes del principio. Existe un gran espíritu invisible, no tiene nombre, porque cualquier nombre lo limitaría. No tiene forma, porque cualquier forma lo definiría. Es infinito, eterno, incomprensible, es el abismo luminoso del todo, emerge y al que todo regresa. De este espíritu invisible emana Barbelo, el primer pensamiento, la primera conciencia. Barbelo es como el espejo perfecto en el que el espíritu invisible puede contemplarse a sí mismo. Juntos tomarán la primera dualidad, la primera relación del primer movimiento de lo divino hacia la multiplicidad. De Barbelo surgen los eones, seres de luz pura que habitan en el pleroma, la plenitud divina. El pleroma es el reino de la perfección, donde no existe la materia, el tiempo ni el sufrimiento. Es el hogar original de todas las almas, el lugar del que vinimos y el que anhelamos regresar sin saber exactamente por qué. Pero en algún momento algo sucedió. Los diferentes textos gnósticos cuentan esta historia de diversas maneras, pero la esencia es la misma. Uno de los eones, un ser llamado Sofía, que significa sabiduría, intentó crear algo por su propia cuenta. Sin el consentimiento del espíritu invisible. Este acto de creación independiente produjo un aborto cósmico, un ser deforme e ignorante que fue arrojado fuera del pleroma. Este es Yaldabaoth, también conocida como Saclas, el tonto, también conocido según los gnósticos como el dios del Antiguo Testamento. Yaldabaoth, aislado del pleroma, rodeado del vacío, no sabía que existía algo más grande que él. Miró la oscuridad que lo rodeaba y en su ignorancia suprema declaró: yo soy Dios y no hay ningún otro Dios fuera de mí. Es la misma declaración que encontramos en Isaías y Deuteronomio, pero los gnósticos esto no era evidencia de la grandeza de Yahvé, sino de su ceguera cósmica. Un ser verdaderamente divino sabría que existe el espíritu invisible Barbelo. Los eones del pleroma, solo un Dios ignorante, un Dios limitado, un Dios atrapado en su propia burbuja de ilusión podría hacer semejante afirmación. Yaldabaoth, queriendo imitar la creatividad que había visto en el pleroma, comenzó a creer, pero como estaba cortado de la fuente verdadera de la divinidad, todo lo que creaba era defectuoso, material, mortal. Creó a los arcontes, seres celestiales que lo ayudarían a gobernar su reino inferior. Creó al mundo físico con sus estrellas, planetas y elementos. Realmente intentó crear al ser humano, pero había un problema. Yaldabaoth podía crear cuerpos, pero no podía insuflarles verdadera vida, la chispa de conciencia, el alma. Esa solo podía venir del pleroma, y de alguna manera fragmentos de luz divina quedaron atrapados en las creaciones de Yaldabaoth. Almas del reino superior fueron aprisionadas en los cuerpos de carne en un mundo material, bajo el dominio de un Dios que no sabe que hay algo más allá de sí mismo. Esta es la condición humana según los gnósticos. Somos seres de luz atrapados en prisiones de carne. Somos fragmentos del pleroma, axilados en un mundo de matero. Somos hijos de la verdadera divinidad que ha olvidado quiénes son.
adorando al carcelero y llamándolo Padre. Y por esto el mundo está lleno de sufrimiento, no porque Dios verdadero sea cruel a probándonos, sino porque el ser que creó este mundo es ignorante, imperfecto, y está tan convencido de su propia divinidad que ni siquiera puede concebir que existe algo superior a él. Ahora piensa en las explicaciones. Si esta cosmología es correcta, entonces todas las religiones que adoran al Dios creador del mundo material están adorando al ser equivocado. Al judaísmo, el cristianismo ortodoxo, el islam, todas las tradiciones abrahámicas están dirigiendo sus oraciones a Yaldabaoth, no al espíritu invisible. Por eso Jesús se ríe cuando ve a sus discípulos orando, está dando gracias al carcelero por las cadenas, están agradeciendo a la prisión por mantenerlos encerrados. Creen que están siendo piadosos cuando en realidad están alimentando el sistema que los mantiene esclavizados. Esta es la razón por la que la Iglesia persiguió a los gnósticos con tanta ferocidad, mis amores. No era simplemente un desacuerdo teológico, era una amenaza existencial. Si los gnósticos tenían razón, entonces la Iglesia no era la guardiana de la verdad divina, era la administradora de la mentira cósmica. Los sacerdotes no eran intermediarios con Dios, eran funcionarios de Yaldabaoth. Los sacramentos no liberaban el alma, la ataban más firmemente a la materia. Todo el edificio del cristianismo ortodoxo, con sus templos, sus rituales, su jerarquía, su poder, estaba construido sobre la adoración de un Dios equivocado. ¿Puedes entender por qué quemaron los libros? ¿Puedes entender por qué mataron a los que preguntaban en el Evangelio de Judas? Jesús explica cosmológicamente que Jesús en detalle les revela la estructura del pleroma, le nombra los eones y sus funciones, le describe el error de Sofía y el sufrimiento de Yaldabaoth, le muestra cómo los arcontes mantienen las almas prisioneras en el ciclo de las encarnaciones y luego les revela algo más, les revela el escape, porque si este mundo es una prisión, entonces debe haber una puerta. Si las almas están atrapadas, entonces debe haber una forma de liberarlas. Si Yaldabaoth y sus arcontes custodian los caminos del cielo, entonces debe existir un camino que ellos no pueden controlar. Ese camino es la gnosis, el conocimiento directo de la verdadera naturaleza de todas las cosas. Cuando un alma está despierta, cuando un ser humano recuerda quién es realmente y de dónde viene y a dónde pertenece, se rompe ese hechizo. La ignorancia que mantenía el alma atada se disuelve. Y al morir, en lugar de ser capturada de nuevo por los arcontes y enviada a otra encarnación y a otro cuerpo de carne, el alma puede ascender, puede atravesar los 7 cielos de los arcontes, pasando de largo, porque ya los arcontes no reconoce como autoridades para ellos. Pueden llegar al 8º cielo, donde las almas purificadas descansan, y puedes, si tu hipnosis es completo, continuar ascendiendo hasta el 13º, el reino sin rey, la puerta de regreso al pleroma. El 13º, recuerda ese número, porque es la tradición gnóstica. Hay 12 reinos inferiores, cada uno gobernado por un arconte, cada uno representado por un signo zodiacal. Cada una de esas capas es una prisión cósmica. Los 12 discípulos de Jesús, según el Evangelio de Judas, representan 12 reinos inferiores. Están atados a Yaldabaoth. Adoran al Dios equivocado. Nunca entenderán la verdadera misión de Jesús, porque no pueden ver más allá de su propia prisión. Pero Judas es diferente. Judas es el 13º discípulo, no es el sentido en que sea, mas añadió a los 12 en el sentido de que pertenece a un orden superior. Viene de tercer, puedes ver lo que otros no ven, puedes comprender lo que otros no comprenden. El Evangelio de Judas contiene una visión que Judas tuvo y le contó a Jesús en esta visión. Judas ve a los 12 discípulos apedreándolo, persiguiéndolo con furia asesina. Ve un edificio enorme al que su alma puede entrar, pero no puede, le pregunta,
a Jesús qué significa, y Jesús le responde con una revelación que debió haberlo estremecido hasta los huesos. Le dice que ese edificio es para los santos, los seres del pleroma. Le dice que ningún mortal puede entrar allí, pero le dice también que su estrella, la estrella de Judas, ha iluminado el camino. Tu estrella se ha extraviado. Judas, esa frase ha sido interpretada de muchas maneras por los académicos. Algunos dicen que es una condena, que Jesús está diciendo que Judas se perdió. Otros, incluyéndome a mí, creen que es exactamente lo opuesto. En el lenguaje gnóstico, cada alma tiene una estrella correspondiente en el cielo. Extraviar puede significar separarse del camino común, y el camino común lleva a la reencarnación perpetua y la esclavitud eterna bajo Yaldabaoth. La estrella de Judas, lo extraviado del camino de la esclavitud, lo ha separado de los 12 los 12 apóstoles que nunca entenderán. Lo ha preparado para algo que ninguno de los otros podrían soportar. Jesús continúa: ninguna persona de nacimiento mortal es digna de entrar en la casa que viste, porque ese lugar está reservado solo para los santos. Ni el sol, ni la luna gobernarán allí, ni el día, sino los santos permanecerán allí siempre en el león eterno con los ángeles santos. Y luego las palabras finales: tú serás el 13º y serás maldecido por las demás generaciones y dominarás sobre ellas. Serás maldecido, pero dominarás, no como un tirano, no como un conquistador. Dominarás en el sentido de que habrás trascendido, mientras los otros permanezcan atrapados en el cielo de muerte y renacimiento, atados a Yaldabaoth, esclavos de la materia. Judas habrá escapado, habrá pagado el precio más alto, inimaginable, el odio eterno de la humanidad, pero habrá logrado lo que ninguno de los otros podía lograr, y habrá liberado a su maestro en el proceso, porque esa era la pieza final del rompecabezas. Jesús, el mensajero del pleroma, el portador de la gnosis, está atrapado en un cuerpo humano. Puede enseñar, puede despertar a otros, puede plantar semillas de conocimiento, pero mientras permanezca en la carne, su misión será limitada. Solo liberándose del cuerpo puede regresar al Padre, el Espíritu invisible, y abrir definitivamente el camino para todas las almas atrapadas. Pero no puede hacerlo solo, no puede suicidarse, porque el suicidio para los gnósticos era visto como un rechazo del cuerpo. Por las razones equivocadas, era un acto de desesperación en lugar de liberación consciente. La muerte tiene que venir de afuera, tiene que aparecer una ejecución, una persecución, un martirio, y alguien tiene que hacer que esto suceda. Alguien tiene que entregar a Jesús a las autoridades. Alguien tiene que cargar con la responsabilidad del acto de liberar al Salvador del mundo, no porque sea malvado, sino porque es el único lo suficientemente fuerte para hacerlo, y el único lo suficientemente amoroso para aceptar las consecuencias. Eso es Judas, el villano más odiado de la historia, el héroe más incomprendido de todos los tiempos. El 13º discípulo. En el próximo capítulo vamos a adentrarnos más profundamente en este misterio del tercer. Vamos a explorar lo que significa realmente este concepto en la cosmología gnóstica. Vamos a examinar la visión que Judas tuvo y cómo Jesús la interpretó. Vamos a confrontar una pregunta incómoda en este texto. Vamos a confrontar una pregunta incómoda que el texto plantea, pero nunca responde completamente. Si Judas hizo lo que Jesús le pidió, si actuó por amor y no por traición, si él fue el discípulo más fiel de todos, entonces, ¿por qué Jesús le advirtió que sufriría mucho? ¿Por qué le dijo que sería maldecido por generaciones? Porque el premio por la mayor lealtad era el mayor sufrimiento. La respuesta a esa pregunta revela algo profundo sobre la naturaleza del sacrificio del amor.
y de lo que significa verdaderamente. Servir a algo más grande que uno mismo. Y es una respuesta que quizás no quieres escuchar. Nos vamos con el capítulo 4, mis amores. 13º Eón. El número 13 tiene una historia peculiar en la cultura occidental. Lo consideramos de mala suerte. Los edificios omiten el piso 13. Los aviones no tienen fila 13. El viernes 13 es sinónimo de desgracia. Pero muy pocos saben de dónde proviene realmente esa superstición. Algunos historiadores la rastrean hasta la última cena, donde había 13 personas sentadas a la mesa antes de la traición. Otros apuntan a la mitología nórdica, donde el dios Loki, el 13º invitado a un banquete, causó la muerte de Balder. Hay quienes lo conectan con el resto de los caballeros templarios el viernes 13 de octubre de 1307. Pero los gnósticos tienen una perspectiva completamente diferente sobre el número 13. Para ellos, el número de la liberación en la cosmología agnóstica, el universo visible está organizado en capas, como una cebolla cósmica. En el centro está la Tierra, el dominio de la materia más densa. Alrededor de la Tierra hay 7 esferas celestiales, cada una gobernada por un arconte. Estos arcontes son los guardianes de la prisión. Cuando un alma muere, debe atravesar estas 7 esferas para ascender. Y esferas, sí, y cada arconte intenta detenerla, interrogarla, devolverla a la Tierra, para otra encarnación. Más allá de los 7 cielos, de los arcontes, hay un 8º cielo, donde habitan las almas que han logrado cierto grado de purificación, pero aún no han alcanzado la liberación completa. Y luego hay 5 eones más, cada uno representado un nivel superior de conciencia espiritual. 7 más 5 más 1 es igual a 13. El 13º es el último nivel antes del pleroma mismo. Es la antecámara de lo divino, el umbral ante la creación defectuosa de Yaldabaoth y el reino perfecto del espíritu invisible. Quienes alcanzan el 13º eón ya no están sujetos a las leyes de la materia, ya no reencarnan, ya no sufren, ya han escapado. Cuando Jesús le dice a Judas que él será el 13º, no le está diciendo completamente que será diferente a los 12, le está pidiendo la liberación final. Le está diciendo que a pesar de todo el sufrimiento que va a experimentar, a pesar de las maldiciones de las generaciones, a pesar del odio eterno de la humanidad, Judas alcanzará lo que ninguno de los otros discípulos puede alcanzar: la salida de la prisión. Pero hay una condición. El gnosis, el conocimiento liberador, no puede ser simplemente intelectual. No basta con entender la cosmología o memorizar los nombres de los arcontes. Conocer la estructura del pleroma, el gnosis verdadero y experimental, es transformador y a menudo el catalizador de una transformación es el sufrimiento. Hay una vieja idea que atraviesa nuestras tradiciones espirituales. El sufrimiento consciente tiene el poder de acelerar el despertar, no el sufrimiento ciego, no el dolor sin sentido, sino el sufrimiento que elegimos abrazar por un propósito superior. Los místicos cristianos hablaban de la noche oscura del alma, los budistas hablaban del desprendimiento, los chamanes hablan de la muerte simbólica que precede al renacimiento. Judas estaba a punto de experimentar la forma más extrema
de este sufrimiento, consciente, sabía lo que tenía que hacer, sabía las consecuencias y lo hizo de todos modos. El Evangelio de Judas contiene una sección donde Jesús describe visiones cósmicas que ha tenido. En una de estas visiones ve a los 12 discípulos como estrellas errantes. La frase es significativa. En la astronomía antigua, los planetas eran llamados estrellas errantes, porque a diferencia de las estrellas fijas, se movían a través del cielo nocturno. Pero en el contexto gnóstico, errante también significa perdido, desviado, atrapado en el movimiento cíclico de la materia. Los 12 discípulos, según esta visión, son estrellas errantes, están atrapados en el cielo, adoran al Dios equivocado. Nunca entenderán completamente, pero hay una estrella que no es errante, la estrella de Judas. Jesús le dice: tu estrella ha pasado y esta es tu estrella. Los académicos han debatido intensamente el significado de esta frase. Algunos creen que pasar significa desvanecerse o morir, sugiriendo un destino negativo, pero otros, estudiando el contexto copto y las tradiciones gnósticas relacionadas, creen que pasar significa trascender, moverse más allá de los límites establecidos. La estrella de Judas ha trascendido, no erra como las otras, ha encontrado su rumbo verdadero, y ese rumbo lo llevará al 13º o algo más de esta sección del Evangelio que merece atención. Jesús describe un templo celestial donde ve sacerdotes realizando sacrificios. Estos sacrificios incluyen actos terribles: asesinan a sus hijos, se acuestan con hombres, cometen todo tipo de abominaciones, y sin embargo los sacerdotes invocan el nombre de Jesús mientras lo hacen. Es una visión profética devastadora. Jesús está describiendo lo que sus seguidores harán en su nombre en los siglos por venir. Las cruzadas, la Inquisición, las guerras, la religión, la persecución de los diferentes, todo hecho en nombre del Príncipe de la Paz, todo justificado por fe en Cristo. Los 12 discípulos, dicen el texto, son los que liberan a la gente hacia ese altar. Son ellos quienes plantan las semillas del cristianismo, que se convierte en una religión de poder, violencia y control, no porque sean malvados, sino porque nunca entendieron, adoraban al Dios equivocado y pasaron esa adoración a sus seguidores. Creyeron que Jesús vino a fundar una religión terrestre con templos, rituales y jerarquías. No comprendieron que vino a despertar almas y mostrarles el camino de escape. Y así, sin querer, se convirtieron en guardianes de la prisión, en administradores de la mentira, en funcionarios del sistema que Jesús vino a destruir. La ironía es aplastante. Los que fueron considerados santos perpetuaron la ceguera. El que fue considerado villano vio la verdad, pero Judas pagó por esa visión un precio inimaginable, porque el texto describe que después de las revelaciones privadas, Jesús le da a Judas instrucciones específicas, y las últimas palabras registradas de Jesús a Judas en el Evangelio son las más importantes de todos. Apártate de los otros y te diré los misterios del reino. Es posible que llegues a él, pero sufrirás mucho, porque alguien más te reemplazará. Para que los 12 discípulos puedan ser completos de nuevo con su Dios, sufrirás mucho. Esa frase me ha perseguido durante años, porque Jesús no le está prometiendo gloria, no le está prometiendo reconocimiento, no le está diciendo que las generaciones futuras lo honrarán por su sacrificio. Le está diciendo exactamente lo contrario, mis corazones. Le está diciendo que será odiado, que será maldecido en su nombre.
que se convertirá en sinónimo de todo lo despreciable, y aún así Judas acepta. ¿Por qué? He meditado sobre esta pregunta más que sobre cualquiera otra en mi vida, y la única respuesta que tiene sentido para mí es esta, porque eso es lo que hace el amor verdadero. El amor verdadero no busca reconocimiento, no necesita gratitud, no demanda reciprocidad. El amor verdadero hace lo que debe hacerse independientemente de las consecuencias personales. Judas amaba a Jesús de una manera que los otros 11 no podían comprender. No lo amaba como a un maestro que le daría sabiduría. No lo amaba como a un líder que le daría poder. Lo amaba como a un ser divino, atrapado en un cuerpo humano, anhelando liberarse, necesitando ayuda para completar su misión. Y cuando Jesús le dijo lo que necesitaba, Judas no dudó, aunque significara su destrucción, aunque significara 2000 años de odio, aunque significara que su nombre se convirtiera en una maldición y que los padres usarían para asustar a sus hijos, porque para Judas lo único que importaba era que su maestro pudiera cumplir su propósito. Eso es el 13º. No es un lugar en algún mapa cósmico, es un estado de conciencia. Es el lugar al que llegas cuando ya no te importa lo que el mundo piense de ti, cuando estás dispuesto a hacer todo lo correcto, aunque todos te condenen, cuando el amor que sientes por la verdad, por la justicia, por otro ser, es más grande que tu necesidad de ser amado. Los 12 discípulos nunca llegaron allí, pero negó a Pedro 3 veces, porque no podía soportar ser asociado con un condenado. Los otros huyeron porque tenían miedo de morir. Solo Judas se quedó e hizo lo que Jesús le pidió. Solo Judas abrazó su destino como el villano necesario. Y por eso, según el Evangelio de Judas, solo Judas alcanzará el reino que está más allá de los reinos. Solo él será verdaderamente libre. Hay una práctica que los gnósticos llamaban los 5 sellos. No sabemos exactamente en qué consistía, porque los textos que la describían fueron destruidos, pero fragmentados de diversos evangelios gnósticos, sugiere que era una iniciación secreta, probablemente un ritual de bautismo espiritual que sellaba al iniciado contra los arcontes. Se creía que una persona que había recibido los 5 sellos podía atravesar los 7 cielos sin ser detenida, porque los arcontes no lo reconocían como sujeto en su jurisdicción. Algunos académicos creen que Jesús le dio los 5 sellos a Judas en aquella conversión privada, que el Evangelio de Judas relata, pero no detalla completamente. Otros creen que los 5 sellos eran metafóricos, 5 comprensiones, 5 gnosis, 5 revelaciones que, una vez integradas, liberaban al alma de la ilusión, de la materia. Yo creo que eran ambas cosas. El ritual externo como vehículo para la transformación interna, las palabras sagradas como catalizadores del despertar, el acto físico como símbolo de la realidad espiritual, sea lo que fuera, Judas lo recibió. Y cuando llegó el momento, estaba preparado. Es en el próximo capítulo cuando vamos a entrar en la noche más famosa de la historia humana. Vamos a caminar junto a Judas hacia el huerto de Getsemaní. Vamos a ver el beso, las antorchas, los soldados, pero lo vamos a ver desde una perspectiva que quizás nunca consideraste, no como una traición, sino como una despedida, no como el acto de un villano, sino como el sacrificio supremo de un amigo. Vamos a descubrir qué sucedió en ese momento cuando los ojos de Judas se encontraron con los ojos de Jesús por última vez. Lo que ningún evangelio canónico describe, lo que los pintores y escultores nunca han capturado.
lo que en 2000 años de odio han intentado borrar, pero no han podido destruir completamente la verdad de lo que pasó entre ellos. Capítulo 5. La noche del huerto. Jerusalén, año 33 de nuestra era. Es primavera, la Pascua judía. Se acerca a la ciudad. Está repleta de peregrinos de toda Judea, Galilea y la diáspora. El aire huele a corderos sacrificados e incienso, a humanidad apiñada en espacios demasiado pequeños. En algún lugar de la ciudad, en una habitación prestada, 13 hombres comparten una última cena, pero no es la cena que conoces. No hay solemnidades institucionales, no. Hay frases cuidadosamente memorizadas para ser repetidas en rituales fuertes, futuros. Hay tensión, hay miedo, hay algo que el aire, que ninguno de los presentes puede nombrar, pero todos sienten. Jesús ha estado actuando de manera extraña durante días. Ha hablado de su muerte con una frecuencia que incomoda a sus seguidores. Ha dicho cosas que no entienden, porque su cuerpo como templo, sobre partir y regresar, sobre una gloria que vendrá a través del sufrimiento. Los discípulos vinieron siguiendo a un Mesías conquistador. Esperaban la liberación de Israel, el derrocamiento de Roma, el establecimiento de un reino donde ellos ocuparían lugares de honor. Ahora escuchan hablar de sacrificio, de separación, de un plan que parece ir exactamente a la dirección opuesta de sus expectativas. Solo uno de ellos comprende lo que está sucediendo. Solo uno sabe que esta es la última noche, y ese conocimiento pesa sobre él como una montaña de piedra. El Evangelio de Judas no nos da detalles de la cena, pero cuando el texto alcance este punto ya ha establecido todo lo que se necesita establecer. Sabemos que Judas es diferente. Sabemos que ha recibido enseñanzas secretas. Sabemos que Jesús le ha dado una misión que ninguno de los otros podría soportar. Lo que sigue es una reconstrucción basada en los textos gnósticos, en los evangelios apócrifos, en todo lo que he aprendido en todas sus décadas, dice él, de estudio. No pretendo que sea históricamente exacta, pretendo que sea emocionalmente verdadera. Cuando la cena termina, Jesús hace un gesto casi imperceptible hacia Judas. Los que no lo notan están demasiado ocupados discutiendo quién de ellos es el más importante, quién se sentará a la derecha de Jesús en su reino, quién tendrá más poder cuando finalmente llegue la victoria. Judas se levanta, sale de la habitación. Nadie pregunta dónde va. Quizás asumen que va a comprar algo para la fiesta que viene. Quizás piensan que necesitan aire, porque él salió pensando ellos que de repente necesitaba aire fresco. Quizás simplemente no les importa. Judas nunca ha sido el favorito. No tiene la impetuosidad de Pedro, el carisma de Juan, la pasión de los hijos del trueno. Es callado, observador, siempre en las márgenes. Lo que no saben es que esa marginalidad es exactamente lo que lo hace idóneo para lo que viene. Judas camina por las calles de Jerusalén. La noche es clara, las estrellas brillan sobre su cabeza, y él no puede evitar pensar en lo que Jesús le dijo sobre su estrella, sobre cómo ha trascendido, sobre cómo será el 11º. Sus pies lo llevan hacia el templo, no porque quiera ir allí, sino porque es donde están las autoridades, donde están los guardias, donde puede hacer lo que él tiene que hacer: 30 monedas de plata. Ese es el detalle que los evangelios canónicos enfatizan: el precio de la traición. Pero piensa en esto: Judas era el tesorero del grupo, administraba el dinero común de los discípulos. Si hubieran querido robar, podrían hacerlo.
hecho en cualquier momento durante los 3 años que siguió a Jesús, y si realmente estuviera vendiendo a su maestro por codicia, por 30 monedas el precio de un esclavo, por el hombre que hacía milagros, que atraía multitudes, que las autoridades consideraban una amenaza existencial, si Judas hubiera querido dinero, podría haber negociado mucho más de las 30 monedas. No tiene sentido común ni motivación, pero tienen perfecto sentido como señal en la tradición judía. El número 30, significados específicos, era la edad a la que un sacerdote puede alcanzar a su servicio. Era el número de días de duelo por los muertos. Era un cierto sentido un número de transición, de paso a un estado a otro. Aceptar 30 monedas quiere decir que Judas estaba marcando el momento como un ritual, no una transacción, sino un sacramento. El precio pagado no era por el cuerpo de Jesús, sino por la liberación de su espíritu. Los sacerdotes no lo entendieron, por supuesto. Creyeron que estaban comprando a un informante, un traidor común, movido por motivos mezquinos. No podían imaginar que estaban siendo usados como instrumentos en un plan que excedía completamente su comprensión. Judas regresa al grupo horas después. Los encuentra en el huerto de Getsemaní, un olivar en las afueras de la ciudad, donde Jesús solía retirarse a orar. Los discípulos están dormidos. Jesús está solo, a cierta distancia, orando, pero no como ora, como los evangelios canónicos describen. No dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Esa es la versión de quienes no entendieron, de quienes necesitaban ver un Jesús humanamente aterrorizado ante la muerte. El Jesús gnóstico no teme a la muerte, la desea. Es la puerta de escape que ha estado esperando, la que quizás siente que en ese momento no es miedo, sino algo más complejo. Es la última noche en un cuerpo humano, las últimas horas sintiendo el frío del aire, el olor de los olivos, el peso de la carne. Hay algo agridulce en eso, una melancolía que no tiene nada que ver con el miedo y todo que ver con la despedida. Cuando Judas se acerca, Jesús le está esperando. Sus ojos se encuentran en la oscuridad. No hay necesidad de palabras. Todo ha sido dicho ya. Todo ha sido comprendido. Lo que queda es el acto mismo, la culminación de un plan que comenzó antes de que ninguno de ellos naciera. Detrás de Judas, todo ha sido dicho ya. Todo ha sido comprendido. Lo que queda es el acto mismo, la culminación de un plan que comenzó antes de que ninguno de ellos naciera. Detrás de Judas vienen los soldados del templo, antorchas, espadas, el ruido de sandalias sobre tierra seca. Han venido a arrestar a un hombre que consideran peligroso, un agitador, una amenaza para el orden establecido. No tienen idea de lo que están haciendo. Realmente solo son instrumentos ciegos de una liberación cósmica. Judas se acerca a Jesús. Se acerca a los soldados. Necesitan saber a quién arrestar. Muchos de ellos nunca han visto a Jesús de cerca. Necesitan una señal, un beso, el gesto más íntimo de afecto convertido en la marca de la traición. O eso es lo que el mundo creerá durante 2000 años. Pero piensa lo que realmente significa un beso para ellos. 2. Era la despedida de un amigo a otra. Era el sello de un pacto sellado, un secreto. Era el momento en que Judas decía:
he hecho lo que me pediste, ahora puede ser. Y la respuesta de Jesús, según el Evangelio de Judas, no fue un reproche, no fue el irónico, con un beso entregas al Hijo del Hombre, que los evangelios canónicos registran, fue algo mucho más simple. Fue gratitud, porque Jesús sabía lo que nadie más sabía. Sabía que Judas estaba sacrificando, sabía que su amigo estaba a punto de convertirse en el ser más odiado de la historia, sabía que las generaciones futuras maldecirían su nombre, que los niños aprenderían a despreciarlo antes de poder caminar, que su acto de amor supremo sería reescrito como la traición más vil, y Judas lo hizo de todos modos. Los soldados se llevan a Jesús, el resto de los discípulos despiertan confundidos, aterrorizando. Pedro saca una espada y corta la oreja de un guardia, pero Jesús lo detiene. Esto no debe suceder. No pueden impedirlo, no deben impedirlo. Uno a uno los discípulos huyen, se dispersan en la noche como ovejas sin pastor. Pedro seguirá a la comitiva hasta el palacio del sumo sacerdote, pero cuando lo acusen de ser seguidor de Jesús, lo negará 3 veces antes de que el gallo cante. Solo Judas sabe la verdad, y la verdad lo destroza. Hay un momento después del arresto que ningún evangelio describe, un momento en el que Judas se queda solo en el huerto de Getsemaní, rodeado de olivos silenciosos, mirando el camino por donde se llevaron a su maestro. ¿Qué sienten en este momento? Alivio de haber cumplido su misión, terror ante lo que ha desatado, una extraña paz de saber que todo está sucediendo como debería suceder. Creo que sienten todo eso y algo más. Creo que siente el peso de todo lo que se viene. No la culpa de un traidor, sino la carga de un incomprendido. Sabe que nadie va a entenderlo, sabe que la historia lo condenará, sabe que está sacrificando no solo su vida, sino su reputación, su legado, todo recuerdo positivo que pudiera quedar en él. En cierto sentido, Judas muere en ese momento, no físicamente, sino de todas las otras maneras que importan. El Judas no fue amigo, discípulo, confidente, deja de existir. En su lugar queda solo el traidor, el villano, el nombre que se pronunciará con asco durante milenios. Las horas siguientes son un borrón de juicios, acusaciones, multitudes vociferantes. Jesús es llevado ante el Sanedrín, ante Pilatos, ante Herodes, de vuelta a Pilato. Es azotado, es coronado de espinas, es condenado a la cruz, y Judas observa desde las sombras, no puede intervenir. Hacerlo destruiría todo, pero tampoco puede apartar la mirada. Tiene que ser testigo de lo que su solo acto ha puesto en movimiento. Cuando Jesús es clavado en la cruz, cuando la sangre de Jesús comienza a fluir, cuando los insultos de multitudes llenan el aire, Judas siente algo que nunca antes había sentido. No es arrepentimiento. El arrepentimiento implicaría que hizo algo malo. Él sabe que no fue así. Es dolor, dolor puro, sin mezcla, sin atenuantes. El dolor de ver sufrir a quien más amas, el dolor de saber que tuviste que causar ese sufrimiento para que algo más grande pudiera ser, el dolor de ser el único que entiende y no poder explicárselo a nadie. Cuando Jesús exhala su último aliento, cuando dice las palabras finales que cada evangelio reporta de manera diferente, algo cambia en el cosmos. Los gnósticos creían que en ese momento el espíritu de Jesús, se liberó del cuerpo de carne, atravesó los cielos, de los aires, sin saber, sin ser detenido, y regresó al pleroma del que había venido. La misión de Jesús estaba completa. El camino
estaba abierto y Judas, el 13º discípulo, había hecho posible todo, pero su trabajo no había terminado. Todavía quedaba una cosa por hacer. Lo que sucedió después, lo que llevó a Judas al árbol y la soga, es el tema del próximo capítulo. Pero te adelanto esto. La versión que conoces, la del suicidio por culpa, la del hombre destrozado por remordimiento, podría ser otra versión. Pero los gnósticos tenían una perspectiva muy diferente sobre lo que sucedió con Judas después del Viernes Santo. Una perspectiva que, si es correcta, cambia completamente el final de esta historia. Capítulo 6. Los verdugos de la verdad. Antes de hablarte de la muerte de Judas, necesito hablarte de otra muerte, una muerte que ocurrió gradualmente a lo largo de siglos, pero que fue igual de violenta. La muerte de la verdad gnóstica. El Evangelio de Judas existió durante aproximadamente 300 años después de ser escrito. Fue copiado, leído, estudiado por comunidades gnósticas en Egipto, Siria y otras regiones del Mediterráneo oriental. No era un texto marginal, desconocido, era lo suficientemente importante como para que uno de los padres de la Iglesia dedicara capítulos enteros a este padre de la Iglesia llamado Irineo de León. Nació alrededor del año 130 en Asia Menor, probablemente en la ciudad de Esmirna. Fue discípulo de Policarpo, quien según la tradición había sido discípulo del apóstol Juan. Esta conexión le daba a Ireneo una legitimidad especial. Estaba solo a 2 generaciones de Jesús. Histórico, su palabra tenía peso y usó ese peso para destruir alrededor del año 180. Ireneo escribió una obra masiva titulada Albersus Jaereses contra las herejías. Es el primer intento sistemático de catalogar y refutar todas las desviaciones del cristianismo que Ireneo consideraba ortodoxo. Y de todas las herejías que ataca, ninguna lo esfuerce tanto como el gnosticismo. Lee estas palabras, puedes sentir la rabia temblando bajo la superficie de su prosa, supuestamente académica. Llama a los gnósticos serpientes, bestias salvajes, lobos disfrazados de oveja. Acusa a sus maestros de pervertir a mujeres ingenuas, de practicar magia sexual, de inventar cosmologías absurdas para confundir a sus fieles, y menciona específicamente el Evangelio de Judas. Este es el pasaje crucial. Otros dicen que Caín provenía de la potestad superior y confiesan que Esaú, Core, los sodomitas, todos estos son de la misma familia. Por eso el Creador los atacó, pero ninguno de ellos sufrió daño alguno, pues Sofía arrebataba para sí lo que le pertenecía. Y dicen que Judas, el traidor, conocía perfectamente estas cosas, que él solo, conociendo la verdad mejor que los demás, realizó el misterio de la traición. Por él todas las cosas, tanto celestiales como terrenales, fueron disueltas y presentan un escrito de su invención, al que llaman el Evangelio de Judas, un escrito de intervención. Durante 1800 años, los estudiosos asumieron que Ireneo estaba exagerando, que el Evangelio de Judas era probablemente un texto menor, quizás incluso ficticio, inventado por Ireneo, como un hombre de paja contra el cual argumentar. Pero en el 2006, cuando el manuscrito fue finalmente traducido y publicado, quedó claro que Ireneo no había inventado nada. El texto existía. Decía exactamente lo que Ireneo afirmaba y decía que era lo suficientemente peligroso
como para que la iglesia primitiva decidiera que debía desaparecer. El proceso de desaparición no fue instantáneo. Durante los primeros 2 siglos, el cristianismo había una diversidad teológica que hoy nos resultaría irreconocible. No existía una Biblia fija, no existía un credo único, no existía una institución centralizada que determinará que era ortodoxo y que era una herejía. Había sido comunidades, decenas, quizás cientos de comunidades dispersas por el Mediterráneo, cada uno con sus propias tradiciones, sus propios textos sagrados, sus propias interpretaciones de quién fue Jesús y qué significaba su mensaje. Los gnósticos eran una de esas comunidades y durante un tiempo compitieron en igual de condiciones con lo que eventualmente se convertía en el cristianismo ortodoxo. Pero todo cambió en el año 312. El emperador Constantino se convirtió al cristianismo, o al menos adoptó al cristianismo como herramienta política. Necesitaba una religión que unificara este fragmentado imperio, y el cristianismo, con su estructura organizativa, su ética de trabajo y su promesa de salvación, era perfectamente adecuado para sus propósitos. Pero el cristianismo tenía un problema: estaba dividido. Los diferentes grupos cristianos no lo discrepaban. En cuestiones menores, sino en asuntos fundamentales como la naturaleza de Cristo, la estructura del cosmos y el camino hacia la salvación. Constantino no podía permitir una religión fragmentada. Una religión fragmentada significaría un imperio fragmentado. Necesitaba unidad ortodoxa. En 325 convocó el Concilio de Nicea. Obispos de todo el imperio se reunieron para establecer de una vez por todas qué era el cristianismo verdadero. Se redactó un credo, se fijaron doctrinas, se establecieron los límites de lo aceptable y todo lo que quedó fuera de esos límites fue declarado herejía. Los gnósticos estaban definitivamente fuera. Su cosmología era incompatible con el monoteísmo simple que el concilio estaba promoviendo. Su énfasis en el conocimiento individual era peligroso para una institución que buscaba centralizar la autoridad espiritual. Pues el Evangelio de Judas era un insulto directo a la narrativa oficial que la Iglesia necesitaba mantener. Lo que siguió fue una campaña sistemática de destrucción. Los textos gnósticos fueron prohibidos. Poseerlos se convirtió en un crimen. Las comunidades gnósticas fueron disueltas. Sus miembros forzados a convertirse, a enfrentar consecuencias. Los manuscritos fueron confiscados y quemados. Un solo manuscrito sobrevivió. Un códice que alguien enterró en una cueva egipcia, probablemente un monje gnóstico, que prefirió esconder sus textos sagrados antes de verlos destruidos. Ese códice permaneció enterrado durante más o menos 1600 años, hasta que un campesino encontró una cueva en 1978. ¿Entiendes ahora por qué este texto es tan significativo? No es solo una curiosidad, no es solo para tener algo que curiosamente es histórico, no es una perspectiva alternativa sobre una historia antigua, es evidencia de un crimen, sí, un crimen de proporciones cósmicas. La Iglesia, que se convirtió en la guardiana del cristianismo, no solo eligió una interpretación sobre otras, sino que destruyó activamente todas las alternativas. Borró de la existencia tradiciones enteras, quemó textos que contenían conocimientos que consideraban ellos peligrosos. Persiguió y mató a muchas personas que creían de manera diferente
y luego escribió la historia que nos dice que Judas fue un traidor, la historia que nos dice que solo hay una forma de entender a Jesús, la historia que nos dice que las preguntas incómodas no debemos hacerlas, pero las preguntas siempre encuentran la manera de resurgir y los textos enterrados eventualmente están saliendo a la luz. Ahora, sobre la muerte de Judas, los evangelios canónicos ofrecen dos versiones contradictorias. En Mateo, Judas, abrumado por el remordimiento, devuelve las 30 monedas a los sacerdotes, se va y se ahorca. En los Hechos de los Apóstoles la versión es diferente. Judas compra un campo con el dinero de su crimen y allí cae de cabeza, revienta por el medio y se le salen las entrañas. Dos versiones incompatibles en el mismo libro sagrado. Los teólogos han intentado armonizarlas de diversas maneras, cada una más forzada que la anterior. Se ahorcó y luego la soga se rompió y cayó, se ahorcó sobre un precipicio, se ahorcó, pero no murió. Después tuvo un accidente, pero los gnósticos tenían otra explicación para ellos. La muerte física de de Judas, era casi irrelevante. Lo que importaba era lo que sucedió con su alma. Recuerden que la cosmología gnóstica recuerda a los arcontes que guardan los cielos, que intentan atrapar a las almas y devolverlas a la tierra para otra encarnación. Recuerda los 5 sellos que protegen al iniciado contra estos guardianes. Judas había recibido el gnosis. Judas había sido iniciado por el propio Maestro Jesús. Judas era el 13º discípulo destinado. El tercer, a cuanto Judas murió, no importaba cómo muriera físicamente. Lo que importaba era que su alma estaba preparada para atravesar los cielos sin ser detenida. Podía pasar de largo ante los arcontes, porque ya no los reconocía como autoridades. Podía ascender hasta el reino que estaba reservado para él desde antes de la fundación del mundo. En este sentido, la muerte de Judas no fue un suicidio por culpa, fue una liberación por transfiguración. El último paso de un viaje que había comenzado cuando Jesús lo llamó aparte y le dijo, te diré los misterios del reino, pero el mundo no lo vio de esa manera. El mundo vio a un hombre colgado en un árbol. El mundo vio una muerte miserable. El mundo vio el castigo divino por un crimen imperdonable. Esa fue la versión que sobrevivió. Porque los que escribieron la historia necesitaban un villano, necesitaban a alguien a quien culpar, necesitaban una explicación simple para algo que en realidad era infinitamente complejo. Judas les dio eso y pagó el precio. Pues en el próximo capítulo, mis amores, vamos a explorar qué significa todo esto para ti, para mí, para cualquiera que se haya sentido alguna vez incomprendido y marginado. Vamos a continuar, condenado por hacer lo que sabía que era correcto, porque la historia de Judas no es solo historia antigua, es un arquetipo, un patrón que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. El incomprendido necesario, el villano que no es villano, el sacrificio que nadie reconoce, y quizás en algún lugar de tu propia vida tú también has ocupado ese papel, pues en el capítulo 7, el árbol y la transfiguración. Hay una pregunta que me han hecho muchas veces, dice él, desde que publiqué aquel artículo que me costó todo. Me la hacen estudiantes, periodistas, personas que no me encuentran en conferencia o me escriben cartas a mi pequeña casa en Toledo. La pregunta es esta: si crees que Judas fue un héroe y no un villano, ¿por qué murió de una manera tan miserable? ¿Por qué no fue recompensado? La pregunta revela una suposición profundamente arraigada en nuestra cultura, la suposición de que el bien debe ser recompensado visiblemente y el mal castigado.
que los héroes reciben coronas y los villanos reciben suplicios, que el universo es, en última instancia, justo de una manera que podemos reconocer y medir. Para esa suposición es exactamente lo que los gnósticos cuestionaban. Para ellos este mundo no es justo. No puede ser justo. Fue creado por un ser imperfecto, gobernado por arcontes que se alimentan de la ignorancia humana, diseñado para mantener a las almas atrapadas en un ciclo interminable, ¿verdad? Claro, en un mundo así, esperar justicia visible es una trampa. Los buenos no son recompensados, porque el sistema no está diseñado para recompensar la bondad. Está diseñado para perpetuarse a sí mismo, y la bondad verdadera, el gnosis verdadero, es precisamente lo que amenaza esta perpetuación. Judas no murió miserablemente como castigo por sus acciones, murió miserablemente porque eso era lo que se requería. Porque si hubiera muerto gloriosamente rodeado de seguidores, celebrando como mártir la historia que habría recomendado la otra manera, y entonces la verdad que encarnaba habría sido absorbida por el sistema, que la amenaza había sido domesticada, neutralizada, convertida en otra pieza del aparato de control. Pero muriendo como murió, despreciado, solo su nombre convertido en maldición, Judas aseguró algo imposible. Ay, mis corazones, ¿dónde me he quedado? Aseguró que su historia permaneciera con una herida abierta, como una pregunta sin respuesta, como una incomodidad que no se puede resolver, simplemente ignorarla. Durante 2000 años, cristianos devotos han tenido que lidiar con Judas. Han tenido que explicar por qué un Dios amoroso creó a un ser destinado a la traición. Han tenido que racionalizar cómo un omnisciente eligió a su propio traidor como discípulo. Han tenido que enfrentar las contradicciones de esa narrativa, que no termina de cerrar, y algunos, muy pocos, han comenzado a hacerse las preguntas correctas. Preguntas que quizá llevan a manuscritos enterrados, preguntas que llevan a verdades ocultas, preguntas que llevan aquí en este momento. Ahora tú estás escuchando esto. La muerte de Judas, vista desde esta perspectiva, no fue un fracaso. Fue un éxito rotundo, el éxito más paradójico de la historia. Pero déjame hablarte de otro aspecto de esta muerte. Un aspecto que los gnósticos habrían entendido perfectamente, pero que nosotros, con nuestra mentalidad moderna, tendemos a pasar por alto: la imagen de un árbol. Tanto en Mateo como en las tradiciones posteriores, Judas muere colgado de un árbol, en una imagen poderosa, cargada de simbolismo, que los primeros cristianos no habrían podido ignorar, porque también Jesús murió en un árbol. La cruz era llamada el árbol maldito de la tradición judía. Deuteronomio dice: maldito el que esté colgado en un árbol. Era la muerte más deshonrosa, imaginable, reservada para los peores criminales, diseñada no solo para matar, sino para humillar. Tanto al maestro como al discípulo murieron en un árbol. Ambos fueron malditos, ambos fueron despreciados, pero en la tradición gnóstica el árbol tiene otro nombre. Significado: es el árbol del conocimiento, el árbol del jardín del Edén, del de Adán y Eva que comieron, desafinando la prohibición de Yaldó, el árbol que les dio gnosis, reconocimiento en su verdadera naturaleza, conciencia de que estaban desnudos, es decir, atrapados en un cuerpo de carne. Para los gnósticos, comer del árbol del conocimiento no fue un pecado,
Fue el primer paso hacia la liberación y la serpiente que lo tentó no era el enemigo, era un emisario del pleroma enviado para despertar a las almas dormidas. Cuando Judas murió en un árbol estaba completando un círculo simbólico que comenzó en el Edén. Estaba conectado a su sacrificio, con el sacrificio original del conocimiento. Estaba diciendo sin palabras que la gnosis siempre tiene un precio, que despertar siempre duele, que ver la verdad siempre te hace incompatible con un mundo construido solo de mentiras. Hay una línea en el Evangelio de Felipe, otro texto gnóstico encontrado en Nag Hammadi que dice: los que dicen que el Señor primero murió y luego resucitó se equivocan, porque primero resucitó y después murió. Si uno no alcanza primero la resurrección, morirá. Es una afirmación paradójica que confunde a la mayoría de los lectores, pero para los gnósticos tenía perfecto sentido. La resurrección no es un evento que sucede después de la muerte física, es el despertar que sucede antes, es el momento en que el alma se da cuenta de quién es de dónde viene, a dónde va. Es el gnosis. Una vez que has resucitado de esta manera, una vez que has despertado a tu verdadera naturaleza, la muerte física ya no tiene poder sobre ti. Es simplemente el paso final de la liberación del cuerpo de la carne y de regreso a casa. Judas había resucitado antes de morir. Había despertado cuando Jesús le reveló los misterios del reino. Cuando su cuerpo colgó del árbol, su alma ya estaba libre. El mundo vio su muerte. Los ojos que podían ver reconocieron esta transfiguración. Esta distinción es crucial para entender lo que el Evangelio de Judas está tratando de comunicar. No es un texto que simplemente invierte los roles, haciendo que Judas, el bueno, y de los otros discípulos los malos. Es más sutil que eso. Lo que está diciendo es que el sufrimiento y la gloria no son opuestos. Son que el rechazo y la aceptación pueden coexistir, que pueden ser maldecidos por las generaciones y al mismo tiempo estar más cerca de la verdad que cualquiera de sus jueces. Esto es difícil de aceptar para nuestra mentalidad moderna. Queremos héroes que crean reconocidos como héroes. Queremos villanos que sean claramente villanos. Queremos narrativas limpias donde el bien triunfa y visiblemente y el mal es castigado de manera satisfactoria. Pero la vida rara vez funciona así y el Evangelio de Judas lo sabía. Hace más de 2000 años en tu propia vida probablemente has experimentado momentos de ser un Judas, de alguien, momentos en que hiciste lo correcto y fuiste condenado por ello, momentos en que dijiste la verdad y te acusaron de traición, momentos en que tu amor fue malinterpretado como atacar, tu honestidad como crueldad, tu claridad como frialdad. Estos momentos duelen mi corazón, sí, duelen profundamente, pero el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva diferente sobre ese dolor. No lo elimina, pero lo recontextualiza. Te dice que ser incomprendido no significa que estés equivocado, que ser rechazado no significa que hayas fallado, que ser decimotercero, el que no encaja con los 12, podría ser exactamente lo que necesita ser, porque los 12 están atrapados, adoran al Dios equivocado. Perpetúan el sistema, pero el decimotercero ve algo más, y ese ver, aunque duele, aunque aísla, aunque te convierte en villano a los ojos del mundo, es el primer paso hacia algo que los 12 nunca alcanzarán. La libertad. Cierre épico, tu propio decimotercer eón. Ahora, mi corazón precioso, hemos llegado al final de toda esta narración. Yo he querido hablar claro sobre estos evangelios apócrifos, sobre nuestro amado Judas, sí.
de verdad, después de haber leído y después de habértelo narrado, nosotros debemos cambiar nuestro comportamiento. Debemos pensar de otra manera. Debemos tomar decisiones claras. Debemos darnos cuenta que es el momento de despertar. Mis amores, es el momento de resucitar antes de morir. Resucitar quiere decir regresar a la verdad. ¿Y qué es eso, dirás tú? Necesitamos recordar por qué estamos aquí, para qué vinimos aquí. Necesitamos hacerlo, mis amores. Necesitamos abrir esa luz que esté en nuestro corazón y sacar todas las fuerzas de nuestro interior y hacer todo lo humanamente posible para que todos nosotros podamos unirnos a nuestra conciencia de luz y lograr la unificación total. Solo así estaremos resucitando y después ya no nos importará morir, porque al haber resucitado antes de morir, ya lo hemos conseguido todo, mis corazones preciosos.